Acá es que llegamos a lo de los cincuentones, muchos de los cuales han iniciado distintas acciones porque se sienten perjudicados por la reforma. Concretamente señalan que pueden llegar a perder en algunos casos 30 o 35% en comparación a lo que cobrarían si estuvieran solo en el BPS. Cuando entró en vigor el nuevo sistema, ellos eran treintañeros. Treintañeros. En algunos casos estaban muy cerca de los 40, todavía no los habían cumplido, pero como esa era la edad de corte, se vieron obligados a afiliarse a una FAP. ¿Podemos describir por qué se da esta circunstancia con esta gente? Sí, vamos a empezar por el lado de por qué se vieron obligados, que tiene relación con esto que te decía Luis, de que esto se ha tratado de decir se perjudican todos los cincuentones y en realidad son una parte que, ojo, son uruguayos, son personas, pero mirado desde el punto de vista general, son una parte menor de ese colectivo. Por situártelo, el sistema hoy tiene más de 1.300.000 afiliados. 200.000 son cincuentones, esto es, están entre 51 y 59 años. Es decir, son el 15% del total de los afiliados del sistema. De esos 200.000, lo que nosotros estamos calculando es que se verían beneficiados de pasar al régimen anterior alrededor de 30.000 en todo el sistema. O sea, también son una minoría dentro de los cincuentones. Y esto es el costo de esta reforma. Para que quienes tienen que decidir lo hagan con información. Ustedes han hecho cálculos. ¿Cuánto cuesta esta ley si sale la ley? Bueno, nosotros, la primera aclaración es, pudimos hacer los cálculos para los afiliados de República FAP, que son la mayoría de los que estamos hablando, o sea que es muy representativo. Lo podemos hacer porque tenemos la historia, los datos reales de esas personas, y lo hicimos para todos. Y pudimos comprobar que de tomarse una medida de este tipo, de permitirles acceder a un régimen anterior, lo cual implicaría pagarle más jubilación por el Banco de Previsión Social, el incremento sería creo que eran 27.000 trabajadores afiliados a República FAP, a los que le beneficiaría pasarse al régimen anterior, daría, para hacerlo claro, 200 millones de dólares adicionales que tendría que pagar el BPS en el año en que la mayor parte de esos trabajadores se hubiera jubilado. 200 millones de dólares. Por año. Sí. Eso es ¿Y después? El promedio. Cuando alcancen su madurez. Claro, al principio, el primer año serán 40 millones más, al segundo 50, cuando el promedio 200 y así sucesivamente. Si sumamos... ¿Durante cuántos años? Hasta que vivan. Hasta que vivan. Y este cálculo es interesante, tomando en cuenta de que esos trabajadores pasaran al régimen anterior, irían con su fondo acumulado que iría para el BPS, harían algunos aportes más antes de jubilarse, y abonándole de acuerdo a la expectativa de vida, la suma de eso daría 2.600 millones de dólares para esas 27.000 trabajadores. Como decía Jimena, lo nuestro... Humberto, lo decíamos más temprano, el tema excluyente por estos días sigue siendo el proyecto de ley de los cincuentones que debería votarse mañana en Cámara de Diputados. El Frente Amplio está con algunas internas respecto a este tema. Por un lado, hay algunos sectores dentro del Frente Amplio que entienden que se deben realizar modificaciones. Estamos con el senador oficialista, Rafael Michelini, que le agradecemos estos minutos y le preguntamos por qué deben realizarse estos cambios que ya han venido informando a lo largo de los diferentes días. Primero, que hay una injusticia con respecto a los cincuentones que hay que reparar. El Poder Ejecutivo mandó un texto con un monto y ambos están acordados. Cuando llegó al Parlamento el monto era el doble, de 2.000 millones de dólares a 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es ajustar el texto al monto acordado y de esa manera votar el proyecto de ley. ¿Cuáles son concretamente esos cambios que deben realizarse para que las personas los puedan entender un poquito más? Nosotros queremos primero que la gente elija al final, porque si no, cuando va a elegir, capaz que si hubiera quedado en la FAP, ganaría más. Porque una cosa es jubilarse a los 64 años y otra cosa es jugarse a los 68. Entonces, darle libertad al futuro pasivo. Y eso ha sido aceptado y yo creo que es muy bueno. Lo otro es acotar el monto a través de algún tope, algún mecanismo que permita que aquel monto acordado se respete. Por ejemplo, los representantes o el representante de los trabajadores en el directorio del BPS plantea que no se puede tomar como un máximo siempre de personas que se irían a jubilar. ¿Ustedes de qué manera lo podrían explicar eso? Hay que tomar siempre la hipótesis en que todos se jubilan por el BPS.
No se pueden hacer proyecciones en los cuales al azar se toma, no. Hay 70.000, 80.000 de los 120 que les serviría, según a qué edad se jubilen. Bueno, hay que tomar y hay que hacer la previsión por todos. Ahora, ¿con estas modificaciones se podría perjudicar algún sector de los cincuentones? No se perjudican porque en ambos hipótesis siempre los cincuentones salen ganando. Fue una parte de la ley que en su momento se votó y que no se previó. Pero en uno no hay límite cuando todo el sistema de jubilaciones tiene tope y en el otro estaríamos poniendo algún tope que permitiría prever que ese beneficio llegara para todos sin poner en riesgo todo el sistema de jubilaciones y sin afectar los programas de salud, educación y plan de cuidados o programa de cuidados para la futura generación. También se cuestionó en ese aspecto, sobre todo cuando se planificó la rendición de cuentas, se decía que de alguna manera se habían hecho recortes al sistema de cuidados y que ahora se está tomando eso en cuenta para las modificaciones del proyecto de cincuentones. Sí, claro. Nosotros cuando la plata es finita, cuando se saca de un lado se va a otro. Fíjense que en esto de los cincuentones hay gente que le vamos a estar dando una cifra superior a la jubilación mínima, que es 10.000 pesos y un poco más. En algunos casos casi duplicando. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque a quien deberíamos más proteger es a los jubilados de menos recursos. Michelini, si no se alcanzara un acuerdo más allá que usted es senador y se está discutiendo en bancada del Frente Amplio, el viernes se pidió un cuarto intermedio que se va a retomar en el día de hoy esa reunión. ¿Qué pasa si no se aceptan esos cambios en la interna? Bueno, hay que buscar siempre las soluciones que nos contemplen a todos. Hay una injusticia, se va a reparar, el monto es imposible de pagar, hay que ajustarlo a el monto acordado inicialmente. Yo creo que se va a entender, creo que vamos a salir, demorará una semana más, 10 días más, pero si no, no va a haber nada. Y entonces es peor para los cincuentones y para todos que no haya nada. O sea, eso quiere decir que no se votaría. No se puede votar algo en el cual compromete las finanzas públicas de los próximos 20 años. Si hay mandato del Frente Amplio, ¿se va a acatar o no? No puede haber un mandato por un acuerdo sobre un monto que después no se respeta. Nosotros tenemos que ir al monto inicial, que es mucha plata para los cincuentones, pero no podemos ir a más. Bien, bueno, le agradezco mucho estos minutos. Gracias a ustedes. Seguimos ahora con ustedes.